¿Cómo están, chicos de tercero? Bienvenidos. Hoy día vamos a hacer un tema que creo que nunca hemos hecho, ¿listo? Pero eso lo les voy a explicar desde cero, ¿listo? Espero que quede todo claro y si no me preguntan cuando ya nos toque la sesión de mí, ¿listo? Buenos días entonces a todos. Hoy día vamos a hacer el binomio de Newton. Pero para hacer el binomio de Newton, primero necesito que sepan que es un factorial. ¿Listo? Entonces, todo lo que esté aquí escrito, por favor, esto va a ir copiado en su cuaderno. ¿Listo? Vamos acá. Factorial, ¿qué cosa es factorial? Es un producto de números enteros positivos consecutivos. ¿Desde qué número? Desde el número 1, o sea, desde la unidad, hasta el número que te pide. ¿Cómo se simboliza? Mayormente en los libros lo van a encontrar con el signo de admiración. Pero no es la única forma, ¿listo? Pero es la que vamos a utilizar ahora. Entonces esto se lee n factorial, ¿listo? N factorial o factorial de n, ¿listo? Entonces vamos a sacar los principales factoriales, ¿listo? Los que vas a utilizar frecuentemente. Factorial de 0 no es 0, factorial de 0 es 1. Y en la sesión de mí voy a preguntar, ¿listo? Porque debe haber un curioso por ahí que me investigue por qué el factorial de 0 es 1 y no es 0, ¿ah? ¿Listo? Vamos a ver, ¿listo? Entonces, quedémonos con esta información, que el factorial de 0 es 1, el factorial de 1 es 1, el factorial de 2 es 1 por 2, entonces es 2, factorial de 3 es 1 por 2 por 3, 6, factorial de 4, 1 por 2 por 3 por 4, 24, 1 por 2 por 3 por 5, ¿no? Factorial de 5, de 120, ¿no? Factorial de 5, 120, y factorial de 6, 700, 720. Listo. ¿Ya? A ver, vamos a ver unas pequeñas cositas, anotaciones. ¿Listo? Observación. ¿Listo? Factorial de 6, tú ya sabes que son números multiplicados desde el número 1 hasta el número que te pide, que en este caso es el 6. O sea, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Pero eso se puede comprimir, es decir, que tú puedes, por ejemplo, agrupar los 5 primeros factores, ¿listo? ¿Y eso qué sería? Pues, si agrupan los 5 primeros números consecutivos, sería factorial de qué número? Factorial de 5, pues. Porque al escribir factorial de 5 quiere decir que está multiplicado el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, ¿qué número faltaría aquí? Pues faltaría el número 6, ¿viste? Faltaría 6. Y esta sería otra forma de escribir el factorial de 6. Entonces, el factorial de 6 lo puede escribir como el factorial de 5 multiplicado por el 6. Aquí quiere decir que están números multiplicados del 1 al 5. Y si le agrego el número 6, quiere decir pues que tengo números multiplicados del 1 al 6. ¿Listo? Eso significa factorial de 6. En el caso de abajo, a ver, si tengo factorial de 8 por 9, ¿esto a qué se resume? Recuerda que acá tienes números multiplicados del 1 al 8. Y si le agregas el 9 más, entonces, ¿qué cosa tienes? Tienes simplemente factorial de 9, ¿no es cierto? Simplemente factorial de 9 porque acá serían multiplicados los 8 primeros números y si le agregas más el 9, entonces estaría, pues sería factorial de 9. ¿Listo? ¿Ya? A ver, vamos aquí arriba, un poquito más de teoría. ¿Qué tal si te ponen a simplificar, o si quieres simplificar o reducir el factorial de 7 sobre el factorial de 5? En este caso, digamos que aquí fuera 25, ¿ah? Digamos que acá fuera 25, yo no puedo simplificar quinta y quinta, no se puede hacer eso en los factoriales. ¿Por qué no? Porque recuerda que si te diera factorial de 25, estarían números multiplicados del 1 al 25. Y de aquí estarían multiplicados del 1 al 5. Entonces, si tú simplificas, no te va a quedar, pues, acá va a ser del 1 al 25, acá va a ser del 1 al 5. Y si tú simplificas, no van a quedar, pues, la división 25 entre 5, 5, no va a quedar esto, pues, ¿no es cierto? No va a quedar, ¿listo? Entonces no se puede simplificar en los factoriales. Pero entonces, ¿qué hago si es que no puedo simplificar en los factoriales? Pues eso es lo que te voy a decir aquí. Recuerda que aquí era 7, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo te va a quedar el ejercicio? Pues vamos a ver qué se hace. Pues para que se pueda reducir estos factoriales,
El factorial de 7 tiene que reducirse o tiene que convertirse en factorial de 5. Entonces el factorial de 7 se convierte en factorial de 5. ¿Qué quiere decir? Que acá había números multiplicados del 1 al 7 y de acá del 1 al 5. Entonces acá estoy poniendo números multiplicados del 1 al 5. Y si quiero que llegue hasta 7 factorial, obviamente que faltaría ¿qué números? Claro, faltaría el 6 y el 7, pues, ¿no es cierto? ¿No? Porque acá está del 1 al 5, multiplicados del 1 al 5, acá está el 6 y acá está el 7, y acá está, pues, todo eso en conjunto forma el 7 factorial. Y en la parte del denominador, fíjate que tengo 5 factorial. ¿Listo? ¿Ya has visto qué podemos hacer? Claro, como estos son los mismos factoriales, ¿qué voy a hacer? Voy a simplificar, ¿verdad? Y solo me va a quedar dos números sin factoriales. ¿Y cuánto es ese producto? Pues ese producto es 42, ¿no es cierto? 42. En el siguiente ejemplo, entonces tendría que simplificar el 9, ¿no es cierto? Tendría que desaparecer el 9 y tendría que simplificarse bien con el 3 o bien con el 6. ¿Con qué me conviene? Me conviene con el mayor, ¿no? Con el 6. ¿Para qué? Para que se vayan los números grandes y me queden números pequeños. Si tengo que escoger el 9 con quién se va a simplificar, prefiero que sea con el 6 para que me queden números más pequeños. ¿Listo? Entonces vamos a ver que el 9 va a transformarse en 6 factorial. Entonces acuérdate que acá están números multiplicados del 1 al 9, acá entonces tengo del 1 al 6, números del 1 al 6, entonces falta el 7, falta el 8 y hasta llegar al número pedido, que es el número 9. ¿Listo? El factorial de 6 está aquí, está listo para simplificarse, y lo que falta es el factorial de 3. Claro, pero el factorial de 3 no lo podemos dejar en factorial, pues. Hay que resolverlo. Entonces, ¿recuerdas cuánto era el factorial de 3? En este lado de la pizarra estaba, ¿recuerdas? Aquí. A ver, vamos a retroceder. Ahí está, ya lo viste. ¿Cuánto es factorial de 3? Tienes razón, factorial de 3 es 1 por 2 por 3. O sea, 1 por 2 por 3. ¿No es cierto? 1 por 2 por 3. Y ahora sí puedo simplificar, pues porque tengo, fíjate, mira lo que tengo. No vas a utilizar acá calculadora, acá es totalmente con simplificación. Entonces, quedan 7, 8, 9 sobre 1, 2 y 3. Y el objetivo de esto es simplificar, no usar calculadora, ¿listo? Entonces, mitad, mitad, tercia, tercia. ¿Y cuánto te queda? Simplemente te queda 7 por 4, 28. Y 28 por 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto te queda? Te queda 84, ¿viste? Entonces ya está. ¿Ves? 84, sencillo. ¿Ya? Ahora vamos a pasar, ya que sabes que es un factorial, vamos a pasar qué es un combinatorio, ¿listo? Estamos introduciéndonos al tema, ¿listo? Todavía ni siquiera he llegado al tema de fondo. Vamos. Combinatorio. ¿Qué es un combinatorio? Se denomina así al número de grupos que se pueden formar con n elementos tomados de k en k. N tiene que ser siempre mayor que k, y si se cumple eso, dice que los combinatorios se representan con la letra C, un superíndice que es n y un subíndice que es k. ¿Listo? ¿Cómo se lee esto? Combinatorio de n y k, ¿no? Combinatorio de n y k. Y esto por formulita dice qué cosa es. ¿Cómo se resuelve este combinatorio? Se transforma en esta fracción, ¿no? N factorial sobre la resta de n menos k factorial multiplicado por k factorial, ¿no es cierto? Esta es la formulita para resolver los combinatorios, ¿listo? Esta formulita la vamos a utilizar dentro del binomio. A ver, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? A ver, por este lado, hijos. Vean el ejemplo, dice combinatorio de 8 y 5, ¿no? Combinatorio de 8 y 5. Aplicamos la formulita, entonces sería 8 factorial sobre la resta de estos dos, ¿no? 8 menos 5, 3 factorial por 5 factorial, ¿no? Estoy aplicando la formulita, ¿está bien? Y como nosotros ya hemos aprendido a simplificar, ¿listo? Los factoriales,
Entonces, ¿con quién simplificaría el 8 factorial? Claro, simplificaría con el número mayor del denominador, con el 5, ¿no es cierto? Entonces el 8 tendría que simplificarse con el 5. Tendría que convertirse en 5 factorial. Pero si es 5 factorial, ¿qué números faltaría multiplicar para llegar al 8 factorial? Claro, faltaría el 6, el 7 y el 8. ¿Listo? Este se va a quedar pues en 5 factorial para que se pueda simplificar. Y este 3 factorial hay que resolver, ¿no? ¿Cuánto es 3 factorial? Es la multiplicación de 1 por 2 por 3, ¿no es cierto? Ya está. ¿Te diste cuenta? Esto multiplica 6 y esto multiplica 6. O sea que también se elimina, ¿no es cierto? Y solo me queda 7 por 8. 7 por 8, 56. Ya está. Y ya me quedó. ¿Listo? Vamos en el otro. Combinatorio 7 de 3. ¿Listo? ¿Qué pongo? 7 factorial sobre la resta de estos dos, de n menos k, 7 menos 3, 4, por 3 factorial. ¿Listo? Entonces, ¿con quién me conviene que se vaya este 7 factorial? ¿Con 4 o con 3? Con el mayor. Siempre hemos dicho con el mayor. ¿Listo? No importa si está primero o está segundo. Acá el mayor estaba segundo, en la segunda posición. Acá el mayor está en la primera posición. No importa, pero igual se va a tener que ir. ¿Listo? Entonces el 7 se va a transformar en 4 factorial. ¿Y qué números faltan pues para llegar hasta 7? Falta el 5, falta el 6 y falta el 7. ¿Listo? Este 4 factorial se queda pues en 4 factorial. Y 3 factorial ya sabemos que es el producto de 1 por 2 por 3, ¿no? La definición de factorial. ¿Viste? Este 6 se va con este 6, este 4 con este 4, y solo te queda 7 y 5 y 7, ¿no? 5 y 7, 7 por 5 o 5 por 7, 35, ¿no? Y ya está el combinatorio. ¿Listo? Ya. Propiedades de los combinatorios. ¿Listo? Hay dos propiedades muy importantes que están en los ejercicios del libro. Por eso lo estoy haciendo. ¿Listo? La primera propiedad se llama la suma de los combinatorios. ¿Listo? ¿Se pueden sumar los combinatorios? Sí, pero tiene que cumplir una condición. Primero, este superíndice tiene que ser el mismo. Si te das cuenta, aquí es n. ¿Y cómo tienen que ser estos? Los subíndices. Mira, lo he puesto de rojito, este es k y este es k más 1. ¿Cómo tienen que ser? No son cualquiera, tienen que ser consecutivos. Muy bien, tienen que ser consecutivos. Y si son consecutivos esos dos combinatorios, simplemente dice que esta me da combinatorio, esa suma me da combinatorio, a este n le vas a aumentar una unidad, ¿listo? Y entre k y k más 1 te vas a quedar con el mayor de los consecutivos, que es k más 1, ¿listo? Ejemplo, dice acá, ejemplo. Si quiero sumar el combinatorio 6 de 3 más el combinatorio 6 de 4, ¿cuánto me da esto? Claro, ya me fijé que estos dos son iguales, son n vale 6, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me queda aquí? Ya no me queda 6, sino le aumento una unidad. Entonces sería 7, ¿no es cierto? Y también me di cuenta que estos dos son consecutivos. Entonces, este es k y este es k más 1. Entonces, ¿qué me queda aquí? K más 1, o sea, 4. Este, ¿no? El mayor de los consecutivos me queda ahí. Entonces ya he sumado los combinatorios y me queda combinatorio 7 de 4. ¿Listo? ¿Ya? Entonces esa propiedad se llama suma de combinatorios. En la otra, en la segunda, se llama una igualdad de combinatorios. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo dos combinatorios y dice que son iguales, ¿no? Acá me dice que n es n y acá es p y acá es q. Pues acá se cumple dos cosas, ¿no? Claramente P tiene que ser igual a Q, sería una condición, ¿no es cierto? Que P sea igual a Q para que sean iguales, pero no es la única. Hay otra propiedad también que nos dice ahí mismo, que si yo sumo P más Q, esa suma, esa adición me tiene que dar N, o sea, este numerito de acá. Y acá en el ejemplo va a quedar claro. A ver, ejemplo, dice hallar X, y te dice combinatorio 8 de 3 es igual al combinatorio 8 de X. ¿Listo? Entonces, por comparación, ¿qué podemos decir? Si 8 es igual a 8, que 3 es igual a X, ¿no?
Pero esa no es la única afirmación, ¿listo? ¿Cuál sería la segunda afirmación? Ah, que 3 más X, los subíndices, ¿cuánto tienen que sumar? Tienen que sumar el numerito de arriba, o sea, N, o sea, 8. ¿Listo? Acá. A ver, estamos aquí. Nos decía que estos dos numeritos van a ser iguales, pero la otra condición es que 3 más X debe sumar 8, ¿no es cierto? Entonces X vale 5. Entonces hay dos valores para X en este caso, ¿ah? Acá X no solo vale 3, sino también vale 5. ¿Listo? Dos valores para X. ¿Ya? Ya. Ahora todo lo que hemos visto, hijos, lo vamos a traducir al tema de hoy. ¿Listo? Recién viene el tema de hoy. ¿Listo? Se llama el binomio de Newton. El binomio de Newton sirve para hallar un término o todos los términos, ¿listo? Cuando tengo un binomio. A ver, vamos a explicarlo aquí. Mira, yo tengo un binomio que es x más a, ¿listo? Está compuesto por dos términos y está elevado a un exponente n. Pero ¿qué pasa si n es 1? Si n fuera 1, ¿cuántos términos te quedan aquí? Te quedan solo dos términos, pues porque x más a elevado a la 1 sigue siendo lo mismo. Si n fuera 2, tú sabes que esto se resuelve por productos notables. El primero al cuadrado más doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces tienes tres términos. Si n fuera 3, entonces aquí x más a al cubo es un binomio al cubo. El primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, 3 veces por el primero al segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Y te queda 4, ¿viste? Entonces, mira, lo que yo quiero demostrarte aquí es que cuando aquí es un término, acá tienes, no, perdón, cuando el exponente es 1, tú tienes dos términos. ¿Viste? Cuando el exponente es 2, tú tienes tres términos. Cuando el exponente es 3, ¿cuántos términos tienes? Tienes 4 términos. Entonces ya podemos generalizar con una fórmula o no. Sí, cuando hay 1 hay dos términos. Cuando el exponente es 2, 3 términos. Cuando es 3, 4 términos. Entonces, si yo tuviera x más a elevado a la n, entonces la pregunta es, ¿cuántos términos tuviera esto? Entonces, podríamos hacer una formulita, ¿no? ¿Cómo encontraríamos el número de términos? Tendría que ser una formulita. Claro, ya sé, al n, ¿cuánto le tengo que sumar? Claro, tienes razón, le tengo que sumar 1, pues, ¿no? A esto le tengo que sumar 1 para hallar la cantidad de términos, ¿no? Entonces, el número de términos está dado por el exponente más 1. Entonces, esa es una formulita importante. Con eso vas a encontrar el número de términos. Es decir, si yo te pusiera este problema, tú me dirías, ¿cuántos términos? Ahí está, ¿no lo ves? Si yo te pongo este problema, yo te preguntaría, ¿cuántos términos tiene esto? No tiene 5 términos. ¿Cuántos términos tiene? 5 más 1 tiene 6 términos, ¿no? Entonces tuviera 6 términos. Y si acá fuera 7, ¿cuántos términos tendría esto? Tendría 8 términos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aclarado esto, vamos a ver cómo puedes hallar cada uno de esos términos, pues. ¿Listo? Hasta aquí estamos. Mira, entonces acá, vamos aquí. Para hallar un término cualquiera o un término del binomio de Newton, o sea, de x más a la n, ¿listo? Se aplica una formulita, ¿listo? ¿Cuál es la formulita? La formulita es la siguiente, ¿ah? Término k más 1, es igual a combinatorio de n y k. Recuerda que combinatorio ya sabemos cómo se resuelve por la primera base, que es x elevado a n menos k,
por la segunda base, que en este caso es A positivo, ¿listo? Porque también puede ser A negativo, elevado a K. ¿Listo? Esa va a ser la formulita que vamos a utilizar en los ejercicios para poder hallar cualquier término de este binomio. Y si no crees lo siguiente, a ver, mira, digamos, ejemplo, digamos, en x más a al cuadrado quiero hallar, digamos, ¿cuántos términos pueden tener? Como el exponente es 2, le podría pedir el primero, el segundo, el tercer término, ¿no? Hasta el tercer término, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo te voy a pedir hallar es el tercer término. Ya sé que me vas a decir, profesora, pero esto está fácil, ¿para qué lo hacemos? Sí, ¿para qué podría ser? ¿Para qué voy a aplicar eso si puedo hacerlo por productos notables? Claro, pero el objetivo es que el libro no te va a dar acá 2, no te va a dar el exponente que no puedes resolver. Por ejemplo, 7, 15, 20. Entonces, para problemas difíciles se hace este binomio de Newton, ¿no es cierto? Entonces, pero vamos a ver qué pasa, pues, si tengo 2, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuánto debería salirme la respuesta? Pues, si yo resuelvo x más a, el binomio al cuadrado, yo sé que el primer término es x cuadrado, el segundo es 2ax, y el tercer término, ¿quién es? A cuadrado. Entonces, ¿cuál de ellos debería ser la respuesta? Debería salirme la respuesta a cuadrado, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces con esta fórmula que me salga esa respuesta, pues. A ver, vamos. Voy a poner término k más 1. Pero como yo quiero el término tercero, k no es 3. ¿K es cuánto? K le tengo que quitar una unidad, pues, porque aquí es k más 1. Entonces k es 2 más 1, porque 2 más 1 pues me va a salir el término tercero. Y si te pregunta el quinto término acá, el k va a ser 4, ¿no es cierto? Si te pregunta el octavo término, k va a ser 7, ¿no es cierto? Entonces siempre le vas a quitar 1, pues. Entonces, el término 2 más 1 va a ser igual a combinatorio, estoy aplicando esta fórmula, combinatorio de ¿cuánto? A ver, n y k. ¿Quién es n? N es el exponente, o sea, es 2. ¿Quién era k en este caso? K era este 2, ¿no es cierto? Este 2. Este 2, ¿no? Este era n. ¿Está bien? Ya está. Por combinatorio, perdón, ya tengo el combinatorio por la primera base que es x elevado a n menos k, o sea, 2, o sea, este 2 menos el otro 2, multiplicado por la segunda base que es a elevado a k era este 2. ¿Está bien? Entonces el término tercero va a ser igual. Acá combinatorio 2 de 2, ya sabemos que es 2 factorial, formulita, sobre 2 menos 2, 0 factorial, sobre 2 factorial. Aquí, x a la 2 menos 2, 0, y a la 2, ¿no es cierto? Listo. Un poquito más. Término tercero. Como este se va, factorial de 0, ya sabemos que no es 0, es 1, multiplicado por esto que me sale 1, toda expresión elevada a 0 es 1, por a al cuadrado. ¿Viste? Y todo esto pues me sale, esa multiplicación me sale a al cuadrado. ¿Viste? Me queda lo mismo que allá, me queda lo mismo que hicimos en el otro lado. ¿Listo? En esto consiste el tema de hoy, pero si no has entendido voy a volver a explicar otro ejemplo. Ya, a ver, vamos con el último ejemplo. En el ejemplo 2 dice, en el binomio 3x más 8y a la sexta, hallar el término quinto. Entonces, como el exponente es 6, vamos a darle solución a solución. Como el exponente del binomio es 6, ¿qué significa? Significa que hay, ¿cuántos términos? El número de términos es uno más, ¿no? Por fórmula ya sabemos que se aumenta 1. El número de términos es 7. Entonces podría preguntarnos el ejercicio cualquiera de los 7 términos. Pero el ejercicio pide el término 5, ¿no es cierto? Pide el término 5.
Entonces vamos a hallar el término 5. Necesito la fórmula de memoria. Entonces voy a poner acá, porque imagino que todavía no te la has aprendido. X más A elevado a la n, dice que yo puedo hallar un término cualquiera. ¿Cómo se halla ese término? Término K más 1 es igual a combinatorio de n de K por la primera base, que en este caso es X, elevado a n menos K, por la segunda base, que es A positivo, o más A, elevado a K, ¿no? Esa es la formulita. ¿Listo? Que vamos a utilizar en todos los ejercicios. ¿Ya? Esa misma formulita para todos los ejercicios. Entonces voy a poner acá qué término quiero hallar. Como quiero el término 5, acá, como quiero el término 5, K no es 5. ¿Cuánto vale? Para que salga 5, sé que es K más 1, y me tiene que salir 5. Entonces, ¿cuánto es K? K no es 5, K es 4, ¿no? Para que salga 5. Recuerdo, siempre le quito 1, ¿no? Ya está. Entonces sé que K es 4, y voy a aplicar la formulita combinatorio n y k. ¿Quién era n? El exponente, o sea, 6. ¿Quién es k? Ya sabemos que es 1 menos, es 4. ¿Listo? Porque como pide el quinto término, k es 4. Si pidiera el octavo término, k es 7. Le quito 1. Multiplicado por la primera base, que en este caso era x. Acá la primera base ya no es x, sino 3x. ¿Elevado a cuánto? A n menos k. 6 menos 4 por la segunda base. En este caso, la segunda base es 8y, elevado a k. ¿Quién era k? K era 4. ¿No es cierto? ¿Listo? Listo. Entonces voy a hallar el término quinto, un poquito más acá abajo. El término quinto va a ser igual. El combinatorio 6 de 4, nosotros ya sabemos que sale una fracción y es por fórmula. Era 6 factorial, la diferencia de 6 menos 4, que era 2 factorial, por 4 factorial, ¿no es cierto? Y acá tenemos que restar, ¿no es cierto? 6 menos 4 sale 2. Y lo que tengo que hacer acá, este 4, perdón, eleva al 8 y eleva a la y, ¿no es cierto? Entonces, necesito saber cuánto es 8 a la cuarta. ¿Listo? O sea, 8 por 8, 64. Por 8, 64 por 8 sale 512 y por 8 sale 4096. 4096y a la cuarta. ¿Listo? Ya, voy a seguir para hallar el término quinto. El término quinto va a ser igual entonces. Recuerda, el 6 factorial se trataba de simplificar con el mayor número del denominador. Entonces, el 6 factorial voy a simplificar con el 4 factorial. ¿Qué número faltaba después del 4 factorial? Pues faltaba el 5 y el 6, ¿no? Sobre factorial de 2 es 1 por 2. Y el factorial de 4 se queda en factorial de 4. ¿Listo? Entonces se van. Y en esta partecita nada más me queda 30. Entre 2 me queda 15, ¿no es cierto? 15. A este ladito, pues el cuadrado lo eleva al 3 y lo eleva a la x. Y me queda 9x cuadrado por 4096y cuarta, ¿no es cierto? Ya, un poquito más. 15 por 9x cuadrado por 4096y cuarta. Entonces solo me falta multiplicar los coeficientes, o sea, 15 por 9 por 4096. A ver, ¿me ayudas? ¿Cuánto saldrá? Vamos a ver, vamos a multiplicar 15 por 9, sale 135 por 4096. Sale, a ver, 552.960, ¿no es cierto? 960. ¿Con qué variable? Con la variable x cuadrado y con y cuadrado. Quiere decir que el término quinto de ese binomio, el término quinto, o sea, el 3x más 8y a la sexta, ¿cuántos términos tenía? A ver, vengamos acá. ¿Cuántos términos tenía?
tenía 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos tenía. ¿Y qué hemos hallado nosotros? Solo hemos hallado este quinto término, ¿no? ¿Cuánto era ese quinto término? Aquí está, ahí está pues. Era 52.000, ¿cuánto era? 552.960 x al cuadrado y a la cuarta, ¿no? Entonces, solamente este término quinto era este, ¿no? Ya, si tú quieres hallar otros, haces la misma fórmula y puedes encontrar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. El quinto ya lo encontramos, el sexto o el séptimo, ¿no? Puedes encontrar cualquiera. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, hijos. ¿Listo? Van a copiar en su cuaderno. Y una vez que hayan terminado de copiar todo esto en su cuaderno, van a hacer, por favor, los ejercicios del libro.